Cristóbal Colón murió convencido de que había llegado a Asia. Nunca supo lo que había encontrado. En sus 14 años de viajes escribió una y otra vez que estaba en las Indias, cerca de la China del Gran Khan, a pocas jornadas del Japón de Marco Polo. Murió el 20 de mayo de 1506 firmando documentos donde reclamaba el gobierno de unas tierras asiáticas que no existían. Y lo encontró por un error de cálculo. Colón creía que desde Canarias hasta Japón navegando hacia el oeste había unos 4.000 kilómetros. Hay casi 20.000. Se equivocó en el tamaño del planeta por más de 10.000 kilómetros y por una distancia que ningún barco de 1492 podía cubrir con la comida que cabía en su bodega. Los expertos que lo rechazaron tenían razón. La Junta de Matemáticos del Rey de Portugal lo rechazó en 1485 porque sus números estaban mal. La Comisión de Sabios de Castilla lo rechazó otra vez 5 años después, por lo mismo. Y no se equivocaban. Si entre Europa y Asia no hubiera habido un continente entero en medio, aquellos 3 barcos se habrían quedado sin agua en mitad del océano y nadie habría vuelto a saber de ellos. Las cifras de lo que vino después son estas. 4 viajes entre 1492 y 1504. En el segundo se llevó 17 barcos y más de 1.200 hombres. En 1495 embarcó a Sevilla más de 500 indígenas taínos como esclavos. Unos 200 murieron en la travesía. En 1500 un juez enviado por los propios reyes lo detuvo en la Española, lo cargó de grilletes y lo mandó de vuelta a España preso, acusado por sus propios colonos. Cuando volvió a cruzar el mar por última vez, tenía prohibido desembarcar en la ciudad que había fundado su hermano. Esta es la historia de los 4 viajes. El error, el contrato, el oro, los grilletes y el hombre que cambió el mapa del mundo sin llegar a entender qué había en él. Para entender el error hay que entender que sabía y que no sabía Europa en 1490. Empecemos por lo que no era el problema. Nadie discutía que la Tierra fuera redonda. Eso estaba resuelto desde la antigüedad y ningún marino ni ningún universitario del siglo XV pensaba lo contrario. La imagen de Colón defendiendo la esfericidad de la Tierra frente a unos frailes que la creían plana es una invención del siglo XIX, escrita por un novelista norteamericano llamado Washington Irving. La discusión era otra, y era estrictamente aritmética, cuánto mide la Tierra y cuánto de esa vuelta ocupa la masa de Asia. Eratóstenes, en Egipto, en el siglo III a.C., había medido la circunferencia terrestre con la sombra de un pozo y le había salido una cifra asombrosamente cercana a los 40.000 kilómetros reales. Ese dato estaba disponible. Colón trabajó con otro. Tomó de un astrónomo árabe, Alfragano, la medida de un grado terrestre, 56 millas y 2 tercios. La cifra era buena. El problema fue que Alfragano contaba en millas árabes, de unos 1.900 metros, y Colón la leyó en millas italianas, de 1480. Con esa lectura, la Tierra encogía una cuarta parte. Encima sumó 2 exageraciones más. Del geógrafo marino de Tiro tomó la idea de que Asia se extendía mucho más al este de lo que se extiende. Y de Marco Polo tomó la idea de que Japón estaba a 1.500 millas de la costa china, mar adentro. 3 errores en la misma dirección. El océano se le quedó pequeñísimo. Se conservan sus libros. En la Biblioteca Colombina de Sevilla está su ejemplar de la Imago Mundi de Pierre de Ailly, con centenares de anotaciones de su puño. Ahí se ve cómo iba acumulando cada cita que hacía el mundo más chico y descartando las que lo hacían más grande. No fue un descuido. Fue una convicción construida a mano durante años. Un hombre convencido de una cifra falsa. Y esa cifra falsa fue lo único que lo hizo zarpar. Colón pasó casi 8 años buscando quien le pagara el viaje. Esa es la parte que casi nunca se cuenta y es la que explica todo lo demás. Primero fue a Portugal, la potencia naval del momento. En 1485 presentó el plan al rey Juan II, que lo pasó a su junta de matemáticos. Los técnicos revisaron los números y dijeron que no, la distancia estaba mal calculada. Los portugueses, además, ya tenían su propio proyecto y era mejor, bordear África. 2 años después Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza y les dio la razón. Colón cruzó entonces a Castilla.
Los reyes católicos lo recibieron en 1486, le pusieron una pequeña asignación para que no se fuera a otra corte y lo dejaron esperando. Estaban en guerra con Granada. En 1490 la comisión de Fray Hernando de Talavera dictaminó también en contra, y Colón preparó las maletas para irse a Francia. Lo cambió todo la caída de Granada, el 2 de enero de 1492. Terminada la guerra, la corte quedó libre y con hambre de un proyecto nuevo. Aún así hizo falta que un funcionario, Luis de Santángel, insistiera ante la reina y armara la financiación. Y conviene enterrar otra leyenda: Isabel no empeñó sus joyas. El dinero salió de las arcas de la Santa Hermandad, de préstamos de Santángel y de mercaderes italianos, y de los propios marinos de Palos. El viaje costó unos 2 millones de maravedís, lo que costaba mantener una casa noble mediana un año. El 17 de abril de 1492 se firmaron en Santa Fe las capitulaciones. Y eso no es el permiso de un explorador, es el reparto anticipado de un imperio. Colón obtuvo el título de almirante del mar Océano sobre todas las tierras y aguas que descubriera, los cargos de virrey y gobernador general de lo que encontrara, y el 10% de todo lo que saliera de allí, oro, perlas, especias, lo que fuera, libre de impuestos. Y todo ello hereditario, para él y sus descendientes, para siempre. Es un contrato desproporcionado por una razón sencilla: nadie en la corte creía que fuera a cobrarlo. Se firmaba un porcentaje enorme de una nada muy probable. El día que esa nada resultó ser 2 continentes, aquellas líneas se convirtieron en el mayor problema jurídico de la monarquía española. Con el papel firmado bajó a Palos de la Frontera. La villa debía una multa a la corona y la pagó poniendo 2 carabelas, la Pinta y la Niña. La tercera nave, la Santa María, era una nao más pesada, alquilada. Colón nunca la quiso, la llamaba lenta y torpe. El problema no eran los barcos sino la tripulación. Nadie quería embarcarse con un genovés desconocido rumbo a un océano vacío. Lo desatascó Martín Alonso Pinzón, armador respetado de la zona, que se metió en el proyecto y arrastró detrás a sus hermanos y a los marineros del pueblo. El 3 de agosto de 1492, poco antes del amanecer, salieron de Palos unos 90 hombres en 3 barcos. La primera escala fue Canarias, y duró un mes. Hubo que cambiarle el timón a la Pinta y las velas triangulares de la Niña por velas cuadradas, mejores para navegar empujado por el viento. El 6 de septiembre soltaron amarras en La Gomera. A partir de ahí, mar abierto. Colón acertó en algo enorme, y no fue suerte del todo, eligió la latitud correcta. Bajó hasta la altura de Canarias para tomar los vientos alisios, que soplan constantes hacia el oeste. Ese es el pasillo por el que se cruzó el Atlántico durante los 400 años siguientes. Y empezó a hacer 2 cuentas. En el diario oficial, que la tripulación podía consultar, anotaba distancias recortadas. En el suyo, las reales. Quería que los hombres creyeran que estaban menos lejos de casa de lo que estaban. Curiosamente, sus cuentas falsas eran más exactas que las verdaderas, porque las verdaderas usaban una milla mal calibrada. Pasaron 33 días sin ver tierra. Aparecieron los sargazos y algunos creyeron que eran bajos donde encallarían. La aguja de marear empezó a desviarse del norte y hubo que ocultarlo. A principios de octubre el descontento era abierto. El 9 de octubre, según su propio diario, Colón pactó un plazo. Si en 3 días no aparecía tierra, darían la vuelta. El plazo se cumplió con horas de margen. La madrugada del 12 de octubre de 1492, alrededor de las 2, un marinero de la Pinta llamado Rodrigo de Triana gritó tierra. Era una isla de las Bahamas que los indígenas llamaban Guananí y que Colón rebautizó San Salvador. Los reyes habían prometido una renta de 10.000 maravedís de por vida a quien la viera primero. Colón se la quedó él, alegando que la noche anterior había visto una luz. Rodrigo de Triana no cobró nada. Habían recorrido unos 6.000 kilómetros. Colón estaba seguro de haber llegado a las afueras de Asia. Lo primero que hizo Colón al desembarcar fue mirar orejas y narices. Buscaba oro.
En el diario del primer viaje la palabra oro aparece más de 100 de veces en 3 meses. Los taínos que lo recibieron llevaban pequeños adornos. Preguntando por señas de dónde salían, lo mandaron siempre más al sur. Recorrió las Bahamas, llegó a Cuba a finales de octubre y quedó convencido de que era el continente asiático. Mandó tierra adentro a 2 hombres, uno de ellos hablante de árabe y hebreo, con una carta oficial para el Gran Khan de China. Volvieron sin haber encontrado ciudades, solo aldeas y gente que enrollaba unas hojas secas, las encendía y aspiraba el humo. Es la primera descripción europea del tabaco. En diciembre llegó a la isla que llamó La Española, hoy Haití y República Dominicana. Allí sí había oro en los ríos. Y allí, en la madrugada del 25 de diciembre de 1492, mientras el grumete llevaba el timón y casi todos dormían, la Santa María encalló en un banco de arena y se abrió. Con sus tablas se levantó un fuerte. Lo llamaron la Navidad. Como en las 2 naves restantes no cabían todos, 39 hombres se quedaron allí, con orden de reunir oro hasta que volviera la expedición. El regreso casi acaba con todo. En febrero de 1493, cerca de las Azores, lo sorprendió una tormenta tan violenta que Colón escribió un resumen del viaje. Lo metió en un barril encerado y lo tiró al mar por si se hundían. Sobrevivieron. Arribó primero a Lisboa, donde tuvo que explicarle su hazaña al rey de Portugal que lo había rechazado, y el 15 de marzo entró en Palos. La noticia corrió por Europa en semanas gracias a la imprenta. Y la corona reaccionó rápido. En 1493 el Papa repartió el mundo por bulas, y en 1494, en el Tratado de Tordesillas, Castilla y Portugal trazaron una raya en el Atlántico y se dividieron lo que aún no conocía nadie. El segundo viaje ya no fue una exploración, fue una ocupación. Salió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493 con 17 barcos y más de 1.200 hombres, soldados, artesanos, campesinos, curas, y también caballos, cerdos, vacas, caña de azúcar y semillas de trigo. Iban a fundar una colonia. Al llegar a la Navidad no quedaba nada. El fuerte estaba quemado y los 39 hombres, muertos. Se habían dividido en bandas, se habían dedicado a tomar oro y mujeres por la fuerza, y los caciques de la zona terminaron con ellos. Colón fundó entonces la Isabela, en un sitio insalubre y sin buen puerto, que fracasó en 3 años. Y aquí empieza la parte del relato que durante siglos se contó a media voz. Los colonos habían venido a hacerse ricos y no había oro fácil. Para producir resultados, en 1495 Colón impuso un sistema de tributo. Todo taíno mayor de 14 años en las zonas auríferas debía entregar cada 3 meses un cascabel de halcón lleno de polvo de oro, y en las regiones sin oro, una arroba de algodón. Quien cumplía recibía una ficha de latón para colgarse del cuello. Según el testimonio del fraile Bartolomé de las Casas, a los que aparecían sin ficha se les cortaba una mano. El oro no existía en esas cantidades. El sistema era imposible de cumplir por diseño. En febrero de 1495, tras una campaña de castigo, Colón mandó a Sevilla más de 500 taínos esclavizados. Unos 200 murieron en la travesía y los demás se vendieron mal en el mercado de Sevilla. La reina Isabel paró aquello. Los indígenas eran, en teoría, vasallos libres de la corona, no mercancía. Fue el primer choque serio entre el almirante y quienes lo habían financiado. Los taínos de la Española eran cientos de miles cuando llegó Colón. En el recuento de 1514 quedaban unos 26.000. A mediados de siglo, apenas unos cientos. Los mataron sobre todo las enfermedades para las que no tenían defensas, pero también el trabajo forzado, el hambre y las guerras. El tercer viaje empezó bien y terminó con el descubridor detenido por la policía de sus propios reyes. Zarpó en mayo de 1498 con 6 naves y probó una ruta más al sur. El 31 de julio avistó una isla con 3 cerros y la llamó Trinidad. Días después entró en el Golfo de Paria, en la actual Venezuela, y se encontró con algo que no encajaba. Una cantidad descomunal de agua dulce saliendo al mar. Era el delta del Orinoco. Colón razonó bien. Un chorro de agua dulce de ese tamaño no sale de una isla. Sale de un río enorme,
y un río enorme necesita un continente detrás. Escribió que estaba ante otro mundo, tierra firme desconocida hasta entonces. Pero como no podía renunciar a su Asia, resolvió la contradicción por lo místico. Dedujo que la tierra no era del todo esférica, sino que tenía una elevación en forma de pezón de pera, y que en la cima estaba el paraíso terrenal. Era, dijo, la primera vez que alguien se acercaba a él. Mientras el almirante teorizaba, su colonia se caía a pedazos. El juez mayor de la Española, Francisco Roldán, se había sublevado con decenas de colonos que estaban enfermos, sin oro y hartos de recibir órdenes de 3 genoveses. Para comprar la paz, Colón tuvo que ceder. Entregó a los rebeldes tierras y grupos de indígenas obligados a trabajar para ellos. Los repartimientos, el germen de la encomienda, nacen de ese chantaje. A España llegaban barcos cargados de quejas. En agosto de 1500 desembarcó en Santo Domingo Francisco de Bobadilla, con poderes de juez pesquisidor y con la facultad de asumir el gobierno. Lo primero que vio en el puerto fueron 7 cadáveres de españoles colgados de una horca por sedición. Bobadilla detuvo a los 3 hermanos Colón, les confiscó los bienes, los cargó de grilletes y los embarcó a España. En alta mar, el capitán quiso quitarle las cadenas. Colón se negó, que se las quitaran los reyes, dijo, y ordenó que lo enterraran con ellas. Las guardó el resto de su vida. Los reyes lo liberaron a las 6 semanas y le devolvieron el dinero. Los títulos, no. Nombraron gobernador a otro hombre, Nicolás de Obando, y le dieron 30 barcos y 2.500 colonos. A Colón le permitieron una cosa: seguir explorando, sin mandar sobre nada. El cuarto viaje, el que él llamó el Alto Viaje, salió en mayo de 1502 con 4 barcos viejos y unos 140 hombres, entre ellos su hijo Fernando, de 13 años. Iba a buscar el paso entre aquellas tierras y el océano que llevaba a Asia. Ese paso no existía donde lo buscaba. Entre los 2 mares hay 80 kilómetros de istmo panameño, y hubo que esperar 4 siglos y al canal. Al llegar a Santo Domingo, la ciudad que había fundado su hermano, le prohibieron entrar. Colón, que llevaba 30 años leyendo El cielo del Caribe, avisó de que venía un huracán y pidió refugio. Obando se rió del aviso y dejó salir una flota de unos 30 barcos rumbo a España, con Francisco de Bobadilla y una fortuna en oro a bordo. El huracán se los llevó. Se hundieron alrededor de 20 naves y murieron cientos de personas, incluido Bobadilla. Los 4 barcos maltrechos de Colón, refugiados en una ensenada, aguantaron. Después recorrió la costa de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con lluvias de meses y ataques constantes. Fundó un puesto en el río Belén y tuvo que abandonarlo. La broma, un molusco que se come la madera, le deshizo los cascos, perdió 2 barcos y los otros 2 se hundían. En junio de 1503 varó las naves en la costa de Jamaica y quedó atrapado allí un año entero. Con la tripulación amotinada y los indígenas negándose a seguir alimentando a los recién llegados, Colón recurrió a sus tablas astronómicas. Sabía que el 29 de febrero de 1504 habría un eclipse de luna. Anunció que su dios se llevaría la luna se puso roja, y el suministro de comida se reanudó. Lo rescataron en junio de 1504. Llegó a España en noviembre, 3 semanas antes de que muriera la reina Isabel, su única valedora. Cristóbal Colón murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, con unos 54 o 55 años, rodeado de su familia. No murió pobre, cobraba oro de la Española y dejó una herencia considerable. Murió despojado de lo otro, del virreinato y del gobierno hereditario que le habían firmado. Sus herederos pelearon medio siglo por aquel papel. Los pleitos colombinos duraron décadas y terminaron en un acuerdo. La familia se quedó con el ducado de Veragua y una renta, y renunció a gobernar nada. La corona se quedó con América. El nombre tampoco fue suyo. En 1507, un año después de su muerte, un cartógrafo alemán llamado Walse Muller imprimió un mapa donde bautizaba las nuevas tierras con el nombre de otro navegante, Américo Vespucio, que se había escrito que aquello era un continente nuevo. El nombre se pegó y ya no hubo forma de quitarlo. Lo que sí quedó fue el intercambio. De América salieron el maíz, la papa, el tomate, el cacao,
el chile, el frijol, el tabaco. La papa y el maíz acabarían alimentando a Europa y a buena parte de Asia y África. Hacia América fueron el trigo, la caña de azúcar, el caballo, la vaca, el cerdo, la gallina, la rueda, el hierro y el arado. Y fueron también la viruela, el sarampión y el tifus, que hicieron más daño que todos los ejércitos juntos. Ese trasvase de plantas, animales y enfermedades entre dos mundos que llevaban 10.000 años separados es lo que los historiadores llaman el intercambio colombino, y no hay casi nada en la mesa de hoy que no dependa de él. Colón no lo vio. Firmaba Christopher Wren, el portador de Cristo, y hasta el último documento habló de las Indias. Se equivocó en el tamaño de la tierra, se equivocó en donde estaba, se equivocó en lo que gobernaba. Y por ese error, el mundo dejó de tener dos mitades que no se hablaban.